que compartir con ustedes en el día de hoy. En primer lugar, pues nuestras felicitaciones a la empresa Gerdau Metaldon, que acaba de recibir pues su certificación medioambiental Intel ISO 14001-2015. Esto es un gran logro, porque hay una serie de cosas que ahí quedan pues realmente resueltas de manera muy favorable para lo que son las prácticas medioambientales responsables. Entonces aquí comparto la información que trae esta noticia. La empresa Gerdau Metaldon recibió la certificación INTE ISO 14001-2015 del Sistema de Gestión Ambiental de parte del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, de la ciudad de San José, en dicho país. La multinacional dominicana del acero logró cumplir con los requerimientos de galvanizado de alambres, cortes de tolas, fabricación de perfiles, correas y alucín, como también la generación de energía. Además, completó los requisitos de manipulación de los residuos ferrosos y preparación para exportación y manipulación de producto terminado y materia prima propio de la operación. Esta es una muestra más de la labor vanguardista de Gerdau Metaldon para continuar operando al más alto nivel en el sector del acero, mientras cumplimos con la responsabilidad del cuidado de nuestro entorno a través del manejo de productos de calidad enfocado en la sostenibilidad del medio ambiente. Destacó Nelson Gil, gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Gerdau Metaldon. Gerdau Metaldon ha sido galardonada a través del tiempo por lograr mantener sus operaciones bajo la sustentabilidad de recursos naturales, prevención de contaminación y la optimización en el uso de energía. Gerdau Metaldon es la empresa referente como productor y líder del sector del acero en la región de Centroamérica y el Caribe, caracterizándose por la sostenibilidad del medio ambiente en los procesos de producción. Y entonces esta certificación ISO es una organización internacional independiente y no gubernamental con una membresía de 162 organizaciones estándares nacionales. A través de sus miembros reúne expertos para compartir conocimiento y desarrollar normas internacionales pertinentes de mercado basadas en el consenso y voluntarias, que apoyan la innovación y proporcionan soluciones a los desafíos globales. Los estándares dan especificaciones de clase mundial para productos, servicios y sistemas para asegurar calidad, seguridad y eficiencia. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una información importante, porque estamos hablando de la operación de una empresa sin afectar pues el medio ambiente, cumpliendo con todas las normas necesarias para eso, y por eso ha ganado esta certificación ISO 14001-2015 a Mauri Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, son las 7:04 minutos. Son las 7:04 minutos, y entonces varios temas importantes que compartir con ustedes en el día de hoy. Pero bueno, señores, preocupado por la situación de Haití, que ha sido sacudida por dos sismos de 5,9 y de 5,2. Desde el primero se han reportado unos 12 muertos en principio, porque todavía las labores de rescate son muy precarias en Haití, y mientras esa evaluación
no se había concluido, entonces se produce otro sismo en Haití, lo que quiere decir que la crisis permanente de ese país, que quedó totalmente desnudada con el terremoto del año 2010, hoy vuelve a recrudecerse con estas situaciones. El gobierno dominicano ha dicho que está pendiente de la evaluación que hagan los haitianos para ver en qué medida pueden ser socorridos con esta situación de emergencia por la que está atravesando el pueblo haitiano una vez más. Estos terremotos pues se sintieron en el lado, se sintieron en poblaciones fronterizas de la República Dominicana y también en otras no tan fronterizas, pero ubicadas al norte del país. Y aquí en Santo Domingo, pues también hay reportes de personas que sintieron este temblor que ha tenido su epicentro en Haití y del que estamos pendientes de sus consecuencias, de sus secuelas. Por otra parte, también lamentar la muerte de la escritora Ligia Minaya, todavía pues no totalmente esclarecida, pero todas las circunstancias que rodean el hecho indican la posibilidad de que ella se haya quitado la vida, tal vez afectada de alguna depresión. Entonces esto es muy lamentable, ¿no? El fallecimiento de esta distinguida escritora dominicana, doña Ligia Minaya. Y entonces pues vamos con varios de los temas que nos ocupan un poco más de tiempo. Vamos a empezar con Brasil y lo ocurrido en las elecciones del día de ayer, en la que se da una situación distinta a la que estaba proyectada. Distinta porque, si bien es cierto que nada pues se discutía sobre la posibilidad de que Jair Bolsonaro alcanzara el primer lugar, nadie se imaginó que estaba tan cerca de incluso ganar en una primera vuelta. Y el susto a lo largo del conteo pues fue grande porque los bocaurnas lo colocaban muy cerca de esa posibilidad y el conteo también era muy cerca de esa posibilidad porque estaba por el 48%, con más de un 60% de la votación pues ya escrutada. Sin embargo, después, ya finalmente, pues él ha quedado en un importantísimo primer lugar con 46,5% de los votos versus 28,5%. Entonces, Jair Bolsonaro está muy cerca de las posibilidades de ganar en una primera vuelta. Cuando las encuestas hacían una proyección hacia una segunda vuelta, la hacían sobre la base de que Bolsonaro pues ganaba en primera vuelta, tal vez con una diferencia de 10 o 12 puntos por encima de su rival. Pero esta diferencia pues ha sido prácticamente inalcanzable en el ambiente que se está viviendo en estos momentos en Brasil. ¿Qué explica eso? Hay varias cosas que pueden verse en el orden local que son muy importantes, pero el telón de fondo de todo esto, es lo que ha estado ocurriendo en el mundo a partir de la crisis del 2008. A partir de esa crisis inmobiliaria que se registró en el año 2008,
que pues cambió hacia el empeoramiento las condiciones de vida en las principales economías del mundo, y ya usted sabe, si eso ocurrió en las principales, en las otras también, pues la situación de la clase trabajadora, pues sus condiciones en todas partes se han precarizado, y las explicaciones entonces la gente la ha querido encontrar en los extremos, y la máquina del populismo ha prendido como nunca, y prácticamente todo lo que se ha estado cosechando, después de aquellos movimientos que fueron producto de esa crisis del 2008, que provocó pues la quiebra de instituciones como Lehman Brothers en los Estados Unidos, el principal banco de inversión de ese país, y eso arrastró una cadena de quiebras, y después tuvo respuestas políticas inmediatas, como la del Occupy Wall Street. Estaba también lo que ocurrió en Sol, en Madrid. Esto en principio pues produjo cosechas que parecían moverse hacia la izquierda, pero resulta que el populismo no tiene ideología. El populismo no tiene ideología per se. Prende hacia la izquierda, prende hacia la derecha, y así pues se ha estado presentando. ¿Cuál fue la experiencia de las últimas elecciones en los Estados Unidos? No solo es la del triunfo de Donald Trump, porque Donald Trump no fue el único triunfador, es el que ha ganado las elecciones, es el presidente de los Estados Unidos. Pero el mayor cultivo de votos en los Estados Unidos en ese proceso se movió hacia los dos extremos. Se movió hacia el extremo del populismo de derecha, con Donald Trump, que resultó ser mayoritario, y el populismo de izquierda abrazado por Bernie Sanders. Eso extrajo totalmente el jugo de Hillary Clinton, porque por una parte estaba lo que ella representaba frente a Donald Trump, que tenía un discurso populista hacia la derecha. Ella pues ni siquiera tenía la respuesta hacia la izquierda, la respuesta hacia la izquierda la tenía Bernie Sanders. Entonces ni encantaba para un lado ni encantaba para el otro, es decir, y se quedó como una candidata anodina que perdió las elecciones en medio de esos dos populismos. A ella la derrota Donald Trump, por la debilidad en la que la deja Bernie Sanders, aunque él la apoyara, pero ya en términos de su discurso y de su imagen pública, ella quedaba como una cosa más del sistema, sin nada nuevo o novedoso que ofertar. Y entonces ella fue derrotada en medio de esos dos populismos. Ocurrió en México, lo que ocurrió en México. Bueno, México se movió sin que nada pudiera evitarlo hacia las propuestas populistas de López Obrador, que ahí podríamos hablar de un populismo de izquierda. El populismo de izquierda te identifica supuestos sectores nacionales que son los culpables de la miseria en la que vive el pueblo, del que se trate. Trata de unificar a la gente contra esos supuestos sectores que son los responsables de la crisis, que también tiene factores internacionales, y sobre esa base pues ofrece el cielo y la tierra. Ofrece el cielo y la tierra. Este hombre va a hacer de todo, absolutamente de todo, sin recursos, pero él va a hacer absolutamente
de todo, porque al mismo tiempo que va a rebajar los combustibles y que entonces va a subsidiar la electricidad, al mismo tiempo que él va a hacer eso, al mismo tiempo entonces que él va a reducir los ingresos del gobierno, entonces reduciendo los ingresos del gobierno, él va a transformar México de arriba abajo. Es decir, quedándose con menos recursos para poder hacer las cosas que tiene que hacer, él va a hacer de todo. Vamos a ver en un tiempo cuál va a ser el resultado de esto que se ha dado en México, pero ahí el populismo se fue hacia un extremo, se fue hacia la izquierda. Lo que acaba de ocurrir en Brasil es el populismo hacia la derecha, con el triunfo de Bolsonaro. Pero en Brasil vamos a ver las particularidades que ha tenido esta situación que se ha dado en Brasil, que es el producto del vacío político y del descrédito de la clase política, que se agudiza con el inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff, ante la impotencia que tenían las organizaciones tradicionales frente al PT, pues hay dos opciones para crucificar al PT, para enterrar en vida al PT. Bueno, la destitución de Dilma Rousseff, un error del que hoy en Brasil se arrepiente prácticamente todo el que lo promovió, entre ellos cabezas también amuebladas como la de don Fernando Henrique Cardoso. Don Fernando Henrique Cardoso, que proclamó ante este movimiento que culminaría con la destitución de Dilma Rousseff, que el modelo político de la democracia después del final de la dictadura había colapsado y entonces había que empujar un sistema nuevo y contribuyó, y en su discurso y en sus palabras estuvo de acuerdo con todo este proceso que culminó desestabilizando a Brasil. Destituida una presidenta y inhabilitado el candidato que estaba en primer lugar en las encuestas, pues la gente no miró hacia los políticos que promovieron esas cosas creyendo que ellos iban a ser los beneficiarios, porque a veces en política la gente no se da cuenta que cuando contribuye con el descrédito de la clase política, está contribuyendo con su propio descrédito. Si Lula era el político más popular de Brasil y Lula fue uno de los políticos más populares del mundo, el derribo de Lula como político en términos de su imagen se lleva a todos los políticos, incluyendo a los que se oponen, porque él es político y la gente generaliza. Entonces, si que era uno de los más queridos, de los más respetados, un hombre que nadie pues lo asoció nunca con la búsqueda de beneficios personales en el poder, se le proyecta como una gente que lo que estaba era en búsqueda de beneficios personales y de supuesta riqueza y de una serie de cosas. ¿En quién voy a confiar? En nadie. Es decir, al derribar la imagen que me estoy llevando de un político popular, me llevo parte de la mía, que soy un político, pero no soy tan popular, pero soy un político. Soy un político. Entonces, la gente no hace diferencias. La gente no hace ese tipo de diferencias e inconsciente, entonces, pues, actúa contra todo lo que le parezca una representación del sistema que trata de cambiar. Y después se van a dar una serie de factores que han estado presentes en todas las elecciones, porque todos estos temas como el de el aborto, temas como el de la igualdad de género, el del matrimonio del mismo sexo, etcétera,
son temas que lamentablemente hoy están incidiendo en los procesos porque están permitiendo la agrupación de sectores con posiciones radicalizadas en relación con esos temas. Y esos temas entonces están yendo a las urnas y están procurando resultados en las urnas. Y ahí lo tenemos con Donald Trump, abrazado de los sectores evangélicos de los Estados Unidos, una de sus principales bases de apoyo, y ahora tenemos también a Bolsonaro abrazado de sectores evangélicos y católicos en Brasil. No importa lo que el hombre represente hacia el otro extremo y todas las cosas absurdas que haya dicho, la gente se pone frente a ese tipo de cosas que no las toma en cuenta. ¿Cuándo la gente se da cuenta de que el populismo es un desastre? Bueno, cuando ya no hay tiempo, cuando lo está padeciendo. Cuando lo está padeciendo y ya no tiene tiempo de hacer los cambios porque ya lo ha escogido. Y si lo escoge, bueno, pues señores, ese es el buey con el que hay que arar. Es el que tiene que dirigir la sociedad, porque después todos estos procesos de destitución y una serie de cosas salen más costosos que aguardar la culminación de un periodo e ir a unas elecciones y hacer las cosas que haya que hacer. ¿Gana este señor la segunda vuelta? Muy probable que sí. Tendría que cometer graves errores para no ganar en una primera vuelta. Graves errores. Porque lo que él necesita para ganar se lo aporta uno de estos candidatos, Atkins, por ejemplo, cuyos votantes, aunque él apoye a Haddad, los votantes de él están más cercanos a Bolsonaro. Y entonces no hay la posibilidad de que se produzca un endoso del 100% de todos los otros votos hacia Haddad. Y este señor solo necesita mantener su votación, porque ya esa misma votación que él alcanzó ahora, en un proceso donde solo hay dos candidatos, esa misma votación se va sobre el 50% de los votos, y probablemente, como hay una polarización, él también suma. Y hasta ahora ha sumado y nadie ha detenido la suma, hasta el extremo de que se fue muy por encima de lo que se esperaba. Entonces, el mundo se pone más complejo. En América Latina, las dos principales economías de América Latina, los países más grandes de América Latina, estaríamos en América Latina con López Obrador, que no tienen la menor idea de absolutamente nada que sea sensato en términos de gobierno, y Bolsonaro por lo mismo, aunque los discursos parezcan, aunque a uno le resulte más simpático el discurso de uno que el discurso del otro, dos populistas en el fondo, sin idea de cómo gobernar, van a dirigir las dos principales economías de América Latina. Y la de América, la de Estados Unidos, dirigida por Donald Trump. Así está la situación en este panorama, que no sabemos hasta dónde llegue y cuándo los efectos de la crisis del 2008 van a dejar de seguirse reflejando en la política. Pero hasta ahora, donde quiera que se han contado votos, han aparecido reflejados los resultados de la gran recepción que vivió el mundo a partir del año 2008. Amaury Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Con relación a la escogencia del magistrado Brett Kavanaugh, yo creo que el resultado ha sido
correcto. O si no correcto, por lo menos el más apropiado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Hay unas acusaciones de 36 años atrás que pudieran ser ciertas, pero también pudieran ser falsas. Y no hay la posibilidad científica de verificar si las damas, pese al prestigio de alguna de esas damas, por ejemplo, como es el caso, pues, de la psicóloga Christine Blasey Ford, que es una persona también de un gran crédito académico y profesional. Pero no hay, a pesar de estar entre estas tres damas, una dama con el background, con la acreditación de esta señora, en ese enfrentamiento, ahí lo único que la gente, que la sociedad tenía, era la palabra de esas damas contra la palabra del juez, que negaba totalmente esos hechos. Y no se trata de cosas que científicamente pudieran ser comprobadas, porque si queremos saber si una persona se quitó la vida, si fue un homicidio o fue un suicidio, eso se puede saber, no importa la cantidad de tiempo que la persona tenga sepultada. Científicamente puede determinarse eso, pero en este caso, que en el caso, por ejemplo, de Christine, que ni siquiera se produjo, que hubo la agresión sexual, o la supuesta agresión, pero ella misma admite que no se consumó una violación. 36 años después, no hay manera de establecer con certidumbre si eso fue cierto o no. Entonces, ¿qué puede hacer saber si es cierto o no lo de Brett Kavanaugh? Bueno, hay que entonces observar la conducta que este hombre ha tenido posteriormente. Porque si este hombre tiene esa conducta debió haberse manifestado en el trayecto de su vida, en otras de sus actividades. Porque entonces este hombre, como estudiante universitario y como profesor universitario, debió ser un terror. Pero este hombre, entonces, vamos a ver cuál fue la trayectoria de él en las posiciones de poder que ha tenido en la judicatura, porque él tiene empleadas, él se relaciona con personas que acuden a su despacho a procurar justicia, y él está en una posición de poder. Entonces, habría que hacer un contraste entre lo que esas damas plantean y la vida posterior de este hombre. Entonces, en su beneficio se da la situación de que en la vida posterior de él a los hechos denunciados no está caracterizada por esos hechos. No está caracterizada por esos hechos. Entonces eso lleva a otra reflexión. ¿Cuál es? Supongámonos que ciertamente las damas tenían razón. Y en esa etapa de su vida, donde esta persona no había entrado en la madurez, vamos a pensar en la posibilidad de que participara en las agresiones de las que se le están atribuyendo. Si fue así, entonces lo que dice la vida posterior de este hombre es que hubo un cambio, de que con la madurez realmente desaparecieron estas prácticas. Entonces, si una persona, por ejemplo, tenía un comportamiento que ese comportamiento está claramente demostrado que lo cambió de haberlo tenido,
se debe juzgar permanentemente a esa persona en función de eso. Y entonces, ¿cuál es la razón del cambio? ¿Por qué queremos que la gente se reivindique? ¿Por qué queremos que la gente pues supere sus errores? ¿Para qué? Para mantenerlos atados a lo que han superado. Entonces, desde ese punto de vista, si no se puede probar la culpabilidad de él, pero tampoco se puede probar su inocencia, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? La opción es, bueno, no condenarlo por algo que no se puede probar, no condenarlo, y sobre todo cuando lo que estamos hablando es que, miren, vamos a escoger un miembro del Supremo de los Estados Unidos. Entonces, la persona que vamos a escoger como miembro del Supremo, lo escogemos porque él ha reunido los requisitos de carrera para ser nominado a esta función. Entonces, su carrera en la judicatura es merecedora de este reconocimiento. Ha tenido fallas, ha tenido faltas en su carrera en la judicatura. No aparece nada de esto. Entonces, yo creo que hay que apostar por darle el beneficio a favor de él y no en contra. Porque entonces sería una sociedad totalmente destructiva la que estamos presenciando, que con el simple hecho de que se hagan alegatos, aunque esos alegatos no se puedan probar, ya esos alegatos se toman en cuenta para mantener una decisión. Yo sé que la gente a veces hace comparaciones, pero esto no tiene que ver con las cosas que nosotros hemos estado debatiendo en casos particulares en la República Dominicana. Porque hay un caso, por una parte, de una muerte, que esa muerte está ahí. Es decir, hay una muerte que está ahí. Hay un hecho que se produjo y está ahí, está claro que el hecho se produjo. Entonces, eso no es lo que hay en este caso. En otro caso, el de un fiscal, pero ese señor, todo lo que ocurrió con él, ocurrió en su trabajo como fiscal. Por lo menos de las cosas que se le están acusando. Si él actuó de esa manera en otro sitio, de eso no se le ha acusado. De todo lo que se le ha acusado, ocurrió en su trabajo como fiscal. Y él mismo ha admitido los hechos que ocurrieron. Y había demasiada evidencia sobre esos hechos. No eran cosas que estaban en la nebulosa, ni eran cosas del pasado traídas en un momento determinado con la finalidad de dañar la vida de una persona. No, son cosas distintas a la que se enfrentó este hombre en los Estados Unidos, que definitivamente fue ratificado, y yo creo que eso ha sido correcto, su escogencia como juez del Supremo de los Estados Unidos.